Presento a la doctora Paulina Toreño, es médico-oncóloga radioterapeuta. Trabaja en el servicio de radioterapia de Clínica de los Nogales en Bogotá y además es oncóloga radioterapeuta del servicio de radioterapia de la Clínica de las Américas a una media. Adelante, doctor. Buenos días para todos. Primero, pues agradecerle a la Sociedad Peruana de Mastología por invitarme a estar hoy aquí, y el tema pues que me corresponde es el hipofraccionamiento extremo. Y antes de empezar quería mostrarles esta noticia que fue publicada en la prensa de mi ciudad hace 10 días exactamente, que dice el titular: tratamiento de radioterapia más corto para el cáncer de mama, avance del ESMO, ¿cierto? Entonces para nosotros esto es un motivo de orgullo, que se hable de cáncer, que la gente conozca, que se hable de nuestra especialidad y lo que estamos haciendo en los avances del cáncer para poder que las pacientes tengan un mejor tratamiento. Y es que en mama, como en todo el cáncer, hemos avanzado desde que nos dimos cuenta que podíamos utilizar el radium como tratamiento de cáncer, ha avanzado a pasos agigantados. Y nosotros en mama hemos avanzado mucho en cuanto al tratamiento, el tiempo de tratamiento que podemos dar, ¿cierto? Desde hace tiempo utilizábamos el esquema de 25 fracciones con una dosis total de 50 Gray, pero desde más o menos 2005 hemos empezado a ver estudios que nos hablan del tratamiento hipofraccionado, dosis más alta por fracción y menor número de días que la paciente tiene o el paciente tiene que asistir al tratamiento. En el 2008 aparecieron los estudios del STAR-A y el STAR-B que nos dicen, bueno, ya no tiene que hacer un tratamiento de 5 semanas, ya puede hacer un tratamiento de solamente 3 semanas en total, ¿cierto? Y después está el estudio canadiense. Y para el 2011 empezaron en Inglaterra con los estudios de ultra hipofraccionamiento. Entonces tenemos el UK FAST, que es un estudio de 5 semanas, pero solamente la paciente tenía que asistir una vez a la semana porque era una dosis más alta por fracción, en un esquema de solamente 5 fracciones. Y en el 2020 aparece el Fast Forward, que es del que vamos a hablar hoy, con una dosis de alta también de ultra hipofraccionamiento, un tratamiento que era solamente una semana, ¿cierto? Entonces, ¿por qué pensamos? Bueno, nosotros podemos hacer el tratamiento de hipofraccionamiento. Acá tenemos los estudios que les acabo de comentar de hipofraccionamiento y tenemos la tasa de recurrencia de un tratamiento convencional versus el tratamiento hipofraccionado que se hicieron en esos estudios, ¿cierto? El T es importante y la N es importante para saber a quién voy a incluir dentro de los estudios. Eran pacientes incluso de in situ hasta T3 y N0 y N1 en su mayoría. Entonces, si vemos, la tasa de recurrencia es muy baja. El estudio de Royal Martins es el que tiene la tasa de recurrencia más alta, pero es el estudio más viejo. Pero si vemos, no hay diferencias estadísticamente significativas en el esquema convencional versus el esquema de hipofraccionamiento. Y si pensamos en la toxicidad, vemos en esta comparación que se hizo del tratamiento hipofraccionado con el tratamiento convencional, como si pensamos en la toxicidad aguda es mejor hacer el tratamiento hipofraccionado. Y si pensamos en la toxicidad tardía, no hay diferencias entre hacer un tratamiento convencional y hacer un tratamiento hipofraccionado. Y si pensamos en los costos y en el beneficio del tiempo para los pacientes y para nosotros, también el hipofraccionamiento es mucho mejor, ¿cierto? Las pacientes van a tener que ir menos días al servicio de radioterapia. Para nosotros es mejor porque menos días tenemos que utilizar la máquina en un mismo paciente y tenemos más oportunidad para tratar más pacientes. Y para la parte administrativa pues va a ser también mucho más barato porque es menos tiempo en máquina en una misma paciente y menos tiempo de personal invertido en esa misma paciente. Y esa es la razón por la que el hipofraccionamiento actualmente es el estándar en el tratamiento y es el esquema más utilizado. Y vemos acá en las guías europeas como tanto para mama, el tratamiento de mama completa, como el tratamiento de reja, como la irradiación nodal, ellos dicen que usted puede hacer el hipofraccionamiento a todas las pacientes, independiente de la edad, del estadio patológico, independiente de la biología, independiente de los márgenes que hayan quedado, de si hay que hacerle uso o no, del tamaño de la mama, si es un in situ o es un infiltrante, qué tipo de cirugía se le hizo y si van a utilizar un tratamiento sistémico, podemos utilizar el tratamiento hipofraccionado. Bueno, entonces miremos que en el 2023 publicaron ese artículo donde decía la radioterapia en la mama, menos es más, ¿cierto? Y hablaban pues como de toda esa evidencia que les acabo de mostrar del tratamiento de hipofraccionamiento, pero entre las cosas que hablaban, incluso lo hablan en el mismo abstract,
dicen, nosotros creemos que un tratamiento de 3 semanas no va a ser el límite inferior para el tratamiento de mama en cuanto a tiempo, tanto en la mama completa como en un tratamiento parcial. Y es que para nosotros pensar en hipofraccionamiento tenemos evidencia en lo que para nosotros estudiar radioterapia es muy importante, que es la radiobiología, de por qué en mama nosotros podemos hacer un tratamiento hipofraccionado. Entonces les voy a hablar como de 2 conceptos importantes de la radiobiología para no entender por qué sí podemos hacer un tratamiento hipofraccionado o ultra hipofraccionado. Entonces hay dos términos importantes cuando uno habla de la dosis. Cuando yo digo voy a dar un tratamiento de 40.5 Gray en 15 fracciones, lo que estoy hablando es de la dosis física, ¿cierto? Eso es diferente a la dosis que biológicamente el tejido va a recibir, ¿cierto? El tejido adentro no está recibiendo 40.5 Gray porque eso depende de un montón de variables, ¿cierto? Y para entender esa dosis biológica tengo que entender el segundo concepto, que es la repoblación. Entonces cuando estudiamos radioterapia y estudiamos la radiobiología, sabemos que hay diferentes mecanismos que ocurren dentro de las células tumorales y dentro de las células de los tejidos sanos. Y uno de esos es la repoblación. Ocurren un montón de cosas dentro de la célula que llevan a transcripción nuclear de genes, y esto puede llevar a que la célula tumoral se repoble, ¿cierto? Ella dice, me están haciendo un daño, tengo que crecer, tengo que replicarme y hacer repoblación tumoral, y sabemos que si un tratamiento dura mucho más tiempo, pues más repoblación vamos a tener. ¿Y eso para qué es importante? Para explicarle la dosis biológica, porque cuando hacemos la fórmula para calcular, pues que no la voy a explicar claramente, tenemos en cuenta 3 partes importantes en esa fórmula. Uno es la dosis total que yo le voy a entregar al paciente, otra es la efectividad de ese tratamiento de radioterapia según cada tumor. Entonces ahí hablamos de la relación entre la dosis letal y subletal en esa célula, que eso depende de cada tumor, y en cáncer de mama es más o menos 3.7 Gray el alfa beta. Y el otro factor es el factor de repoblación, ¿cierto? Entonces a esa multiplicación de estas 2 primeras variables le voy a restar esa repoblación. Entonces yo pierdo dosis de radioterapia diaria porque tengo que compensar esa repoblación, ¿cierto? Y cada tumor tiene diferente repoblación. Para cáncer de mama yo invierto por cada día de tratamiento 0.6 Gray en compensar esa repoblación, ¿cierto? Entonces ya sabiendo eso, entonces hagamos ejemplos de cuánto es la dosis que realmente va a recibir el tumor en un tratamiento normofraccionado, hipofraccionado y ultrahipofraccionado. Y si bien dependiendo de los días yo tengo que restar entonces esa dosis, ¿cierto? Y la dosis efectiva que recibe es mayor cuando yo hago un tratamiento de ultrahipofraccionamiento, o sea que le estoy entregando más radioterapia a la paciente cuando hago un tratamiento que incluso es tan corto como solamente 5 días. Y no solamente gracias a la radiobiología podemos hacer esto, sino a los avances que hemos tenido en la radioterapia, ¿cierto? Tenemos un montón de técnicas actualmente que nos permiten hacer un tratamiento conformado sin que los órganos adyacentes a la mama vayan a recibir una dosis que puedan poner en peligro su funcionamiento. Hay muchos esquemas y muchos tratamientos que se están evaluando actualmente. No solamente el Fast Forward es el único estudio. Aquí puse desde el 2021 hasta el 2024, son 9 artículos que han publicado con diferentes estudios sobre el tratamiento del ultrahipofraccionamiento, pero pues hoy vamos a hablar específicamente del que más hemos hablado, que es el Fast Forward, que tuvo un boom muy grande a raíz pues, de la pandemia del COVID-19. Entonces, este estudio es un estudio fase 3, es un estudio de no inferioridad, se hizo entre el 2011 y el 2014 y fueron más o menos 4.000 pacientes las que se evaluaron en el estudio, dividiéndolas en 3 grupos. Un grupo de hipofraccionamiento, 40 Gray en 3 semanas, y 2 grupos de ultrahipofraccionamiento, dosis de 27 Gray con fraccionamiento de 5.4 y 26 Gray en 5.2 por fracción. Importante acá es que en este estudio la mayoría de las pacientes se hacían el tratamiento con 3D, no había que hacer una técnica especial para hacer este tratamiento. Que evaluaron como objetivo primario la recurrencia ipsilateral y era un estudio de inferioridad, ¿cierto? Buscaba mostrar
que ese esquema de 5 días, no era inferior al tratamiento de 15 días, que era el tratamiento pues de estándar. Las pacientes que se incluyeron eran T1, T3, N0, N1, eran pacientes mayores de 18 años y podían ser llevadas a colangectomía o mastectomía y podían pues tener tratamiento con quimioterapia. Y el seguimiento fue de 5.9 años. Los primeros estudios que fueron publicados, que se ve como muy pequeño, son los estudios de toxicidad, ¿cierto? Entonces en el 2016 fue la primera publicación y si me creen, aquí vemos como la toxicidad grado 3 no es inferior en el esquema de ultrahipofraccionamiento con respecto al esquema de hipofraccionamiento. Y más tarde fue publicado la toxicidad tardía, que habla pues de la cosmesis de la mama, donde tampoco encontraron diferencias a largo plazo en esa toxicidad tardía, que es la parte estética pues, de la mama. Después en el 2020 fue publicada el estudio del Fast Forward, y aquí quiero hacer énfasis en la tabla 1, porque tenemos que saber a qué pacientes de las que yo le puedo hacer el tratamiento ultrahipofraccionado, que son las pacientes que tenían mayor representación en el estudio. Entonces lo dividían en dos grupos de riesgo de acuerdo a la edad y al grado, y la mayoría de las pacientes eran de bajo riesgo, pacientes mayores de 50 años, grado 1, grado 2. En cuanto al tipo de cirugía, el 93% de los pacientes eran llevados para colangectomía, pero también había pacientes de mastectomía, el 6.7% más o menos en cada grupo fueron llevados a mastectomía. Importante, solo el 0.6% de las pacientes en cada grupo fue llevada a una mastectomía con una reconstrucción inmediata. En cuanto a la parte ganglionar, el 85% eran tratados con ganglio centinela y la disección axilar fue más o menos en el 14% de las pacientes. En cuanto a la patología, ¿qué salió en la patología? Entonces el 81% eran ganglios negativos, esto también es muy importante. El tamaño tumoral, entonces la mayoría eran T2 y T1, solamente el 2% son T3. Y en cuanto a los receptores, la mayoría eran receptores positivos, HER2 negativo, pero había pacientes de HER2 positivo y había pacientes triple negativo, más o menos el 8% de los pacientes eran triple negativo. Y en cuanto al tratamiento sistémico, la mayoría no recibieron un tratamiento neoadyuvante, el 96%, la mayoría no recibieron un tratamiento adyuvante, solo el 24% recibieron quimioterapia y casi todas tenían terapia endocrina, el 96%. Y otra cosa importante para nosotros es el refuerzo que hacían en el tratamiento de radioterapia, y es que el 25% recibieron un refuerzo, pero ese refuerzo no se hacía de manera integrada, sino que fue secuencial. Entonces hacían los 5 días de tratamiento y después la paciente tenía que ir 5 o 8 veces más al servicio a hacer el tratamiento de refuerzo, lo que pues no estaba disminuyendo mucho el tiempo, que era algo importante, ¿cierto? Entonces ahí es como algo que en lo que falla pues el estudio en cuanto a disminuir el tiempo, que es lo que queremos. ¿Y qué tuvieron de resultados? Entonces en la recurrencia, si vemos, no hay una diferencia estadísticamente significativa en cuanto a la recurrencia, incluso es tan baja como 1.4% con el esquema de 26, y en la toxicidad el esquema 26 no fue inferior al esquema de 40 Gray en 15 fracciones, pero el esquema de 27 sí tuvo diferencias significativas, sí fue peor en cuanto a sus desenlaces, en cuanto a edema, induración y en cuanto a firmeza de la mama. Entonces ellos lo que concluyen es que ese esquema de 26 Gray en 5 fracciones no es inferior en cuanto a control local y en cuanto a toxicidad con respecto al tratamiento estándar, que era 40 Gray en 15 fracciones. ¿Y qué vemos entonces en la guía europea que les había mostrado? Que el ultrahipofraccionamiento, tanto para toda la mama como para la reja o la pared costal, puede ser utilizado incluso como un estándar de tratamiento para la radioterapia. Incluso ellos ahí, aunque solo fue el 0.6 como les conté, hablan de también se puede hacer en pacientes con reconstrucción de la mama, ¿cierto? Pero veamos acá qué dice en la parte de la irradiación nodal, es que ahí todavía no recomiendan, ¿cierto? Como les conté, la mayoría de las pacientes tenían ganglios negativos. En el 2023 fue publicado este estudio que tiene un seguimiento todavía muy corto, 2 a 3 años, en el que evaluaban en esas pacientes N1, N3 hacer el tratamiento con la radioterapia ultrahipofraccionada, también con irradiación de la región ganglionar nodal.
no encontraron diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la toxicidad y en cuanto al control comparado pues con el esquema hipofraccionado, pero todavía es un estudio que tiene muy corto tiempo de seguimiento y necesitamos pues como un seguimiento más largo para poder decir, bueno, este también va a ser nuestro estándar. Y en cuanto al refuerzo, entonces, como les contaba, el tiempo se alarga y pues no es el objetivo. Entonces, en este estudio de más o menos 300 pacientes, evaluaron hacer el refuerzo de forma simultánea y habían 3 esquemas diferentes y con un seguimiento de 18 meses no encontraron una toxicidad grado 3 y la toxicidad grado 1 y grado 2 fue muy baja, pero necesitamos pues un seguimiento más largo para decir, bueno, también voy a hacer el tratamiento del refuerzo integrado en la mama. Hay muchos estudios ahora pues en curso que están hablando del tratamiento hipofraccionado, ultra hipofraccionado, con diferentes pues como intenciones, incluso evaluar la posición de la paciente para hacer el tratamiento. Hay que esperar pues que salga más evidencia, pero creo pues que con el fast forward ya podemos pues empezar a hacer el tratamiento. Y en cuanto a los costos que también habíamos hablado, vean en este estudio donde evaluaban el costo que implicaba en infraestructura y en personal de los diferentes esquemas, como el tratamiento de 26 Gray en 5 fracciones es más barato que el tratamiento incluso estándar, que es el hipofraccionamiento, dándonos pues como más razones para poder hacer el tratamiento ultra hipofraccionado. E incluso hay estudios que evalúan el ultra hipofraccionamiento versus el tratamiento hormonal en esas pacientes de bajo riesgo, donde también hacer un tratamiento de radioterapia en solamente 5 días es más económico que hacer el tratamiento hormonal. Este es un ejemplo de una de nuestras pacientes y acá lo que quería mostrarles es la posición de la paciente. Necesitamos un inmovilizador adecuado para hacerlo y a veces no lo tenemos, entonces lo que nosotros hicimos, tenemos un laboratorio 3D en el que imprimimos estos dispositivos que nos sirven para utilizar todos esos inmovilizadores con los que ya contamos y poder hacer el tratamiento. Hacemos tratamiento 3D donde vemos que hay una adecuada cobertura con una dosis baja y que aunque nosotros contamos con el Halcyon, no necesitamos el Halcyon para hacer eso porque la mayoría de las pacientes se pueden hacer con un tratamiento 3D. Como les había contado, en ESMO hablaron de radioterapia, entonces digamos un poquito qué fue lo que dijeron, como para no quedarnos ahí con el chisme a medias. Entonces, en las pacientes de tratamiento solamente de radioterapia en la mama, ya sabemos que hasta podemos hacer tratamiento ultra hipofraccionado, pero en las pacientes de radioterapia nodal no había todavía estudios suficientes para decir si estoy haciendo las cosas bien con el hipofraccionamiento en radioterapia en la mama. Entonces, evaluaron el tratamiento de hipofraccionado versus el tratamiento normofraccionado en las pacientes que eran T1, T3, N0, N3. Y lo que querían evaluar no era tanto los desenlaces oncológicos, sino la toxicidad. Cualquier tipo de linfedema a 3 años con esos, comparando esos dos esquemas. Esto se hizo en diferentes instituciones en Francia y que encontraron con un seguimiento de 4.8 meses no hubo diferencias en cuanto al linfedema en el hipofraccionamiento y en el tratamiento convencional. Como desenlaces subrogados, pues que no era el objetivo del estudio, no hubo diferencias en la supervivencia global y en la supervivencia libre de enfermedad a 5 años, haciendo que pues sí podemos utilizar el hipofraccionamiento como un estándar en esas pacientes también. Y vemos acá el ejemplo, la tabla ya más completa donde dicen sí, podemos utilizar el hipofraccionamiento, pero vean que todavía dice no sabemos si podemos utilizar el tratamiento de radioterapia nodal para el cáncer de mama localmente avanzado. Y eso pues es lo que nos falta. ¿Qué conclusiones podemos tener? Entonces, que el ultra hipofraccionamiento no es inferior al tratamiento de 3 a 5 semanas, incluso lo podríamos utilizar como un gol estándar que no aumenta la toxicidad aguda ni los cambios en la cosmesis al comparar con un tratamiento estándar, y que todavía tenemos pendiente que haya más estudios en tratamiento de radioterapia de mama e irradiación nodal para que todas nuestras pacientes de cáncer de mama puedan ser tratadas con un esquema de solamente 5 días. Esta es mi institución, la Clínica Las Américas en Medellín, y este es el equipo de radioterapia con el que yo trabajo, del cual me siento muy orgullosa, y pues están invitados todos para que nos conozcan y sepan todo lo que hacemos allá.
Y para terminar, esta frase que me parece muy importante y que concuerdo con el autor, y es que una de las frases más peligrosas que podemos decir es que siempre nosotros vamos a hacer las cosas de la misma manera. Muchas gracias. Doctora, buenos días, excelente exposición. Quería consultarle si usted, en su experiencia, ha tenido pacientes con el ultra hiperfraccionamiento, en pacientes con alto riesgo, ¿no? Me refiero a mayores de 50 años o triple negativo, si están usando o solamente se preservan para los pacientes con cáncer de mama con factores de riesgo favorables o estadios tempranos, ¿no? En cuanto a la biología, estamos haciéndolo a cualquier paciente, triple negativa, con HER2 positivo o pacientes luminales. Y no estamos haciéndolo pues con compromiso ganglionar, ¿cierto? Si la paciente tiene compromiso ganglionar, no lo hacemos. A la edad también ya en este momento no tenemos diferencia. Inicialmente lo hacíamos en pacientes mayores de 50 años, como por ir cogiendo la experiencia, incluso no hacíamos mamas izquierdas que pues tienen mayor riesgo en el corazón, sino que mientras que aprendíamos como la parte de la planeación y todo eso, solamente a pacientes mayores de 50 años con mamas derechas, estadios tempranos. Pero actualmente solamente no hacemos el ultrafraccionamiento a las pacientes con compromiso ganglionar hasta que no salga, o si tiene requerimiento de hacer un refuerzo, ¿cierto? Porque eso pues no vamos a cambiar en nada el tiempo, entonces lo hacemos hipofraccionado. Pero serían las únicas dos cosas para las que no hacemos el tratamiento ultra hipofraccionado. No hacemos el refuerzo. Incluso hay un trabajo de investigación que hace mucho integrado en 5 sesiones, ¿no? Creo que es 26 days o 29 days en 5 sesiones, un poco más. Con respecto a qué opinión tienen con respecto a la omisión de la radioterapia. Si hemos escuchado un poco las charlas, incluso hace un tiempo el doctor Ángel Montero, es adaptar el tratamiento del paciente a quizás no omitir la radiación, sino reducir los campos de radiación, incluso siendo radiación parcial de la mama, con intraoperatoria o con la misma radioterapia externa. Incluso el trabajo que usted presentó hace un momento hacía la diferencia entre dar radioterapia en 5 sesiones que 5 o 10 años de hormonoterapia. No solamente el tema de costo-beneficio, sino también incluso probablemente disminución de la toxicidad con 5 años de tratamiento hormonal, que probablemente esté sesgado el tema de que haya menos complicaciones cardíacas con un tratamiento de solo 5 sesiones. ¿Qué opinión tienen respecto a eso, doctor Gacho, doctora Paulina? Nosotros tenemos omisión pues, del tratamiento de la radioterapia por varias cosas. Primero, porque ya tenemos la opción de hacer tratamientos más cortos, y segundo, porque hay estudios que han mostrado que las pacientes no son adherentes al tratamiento hormonal, ¿cierto? Pero tienen muchos efectos secundarios, y más o menos a 36 meses el 30% de las pacientes ya han dejado ese tratamiento con bloqueo hormonal. Entonces, si podemos darle el tratamiento de radioterapia más corto para que las pacientes tengan mejores desenlaces, pues no tiene sentido como pensar. Y sobre todo que nuestros pacientes ya viven más, ya son pacientes que tienen más opciones de tratamiento, entonces dejar de hacer el tratamiento de radioterapia no lo vemos como una opción adecuada. Sí, como hemos visto en la ponencia, de todas maneras hay pacientes que podemos seleccionar a la omisión, ¿no? Hay que ver, por ejemplo, si hablamos de una paciente mayor de 70 años frágil o ¿no? que su expectativa de vida es muy corta, ¿no? Podemos seleccionar para un tratamiento de omisión de la radioterapia, ¿no? Incluso se ha hablado de migrar a hipofraccionamiento, se habla de omitir el refuerzo. La mayoría de los artículos que tenemos nosotros sobre cáncer de mama, siempre hay una población que, por ejemplo, no tiene refuerzo, que en los artículos puede llegar hasta un 40%, que no le hacen refuerzo. Y el fast forward es uno de ellos, ¿no? No se hace refuerzo. Sin embargo, los resultados son los mismos. O sea, ya hay grupos de riesgo que se benefician en el descalamiento de la radioterapia en sus diferentes, digamos, formas.
no hacer BUS, no hacer radioterapia, no hacer radioterapia de la axila, etcétera, ¿no? Pero estamos viendo esa tendencia y la idea es que estas plataformas genéticas que existen validen la omisión de la radioterapia. También, o sea, mientras no tengamos estos trabajos ya con información contundente, pues la omisión hay que verla en pacientes muy seleccionados, ¿no? Esa es la conclusión. Muchas gracias.